Saga Egmont presenta Cuentos de cabecera, de Osamu Dazai. Traducido por Daniel Aguilar. Narrado por Germán Gijón. Dazai y los cuentos de cabecera. Posiblemente no existe en toda la historia de la literatura japonesa un autor tan impúdicamente autobiográfico como Osamu Dazai. Nace en 1909 como Shuji Tsushima, en el pueblecito de Kanaki, prefectura de Aomori, de la norteña península de Tsugaru, en el seno de una familia con un nivel económico muy por encima de la media, siendo el 10º de 11 hermanos. Y estas dos circunstancias ejercerán una fuerte influencia sobre sus escritos que revelan una profunda preocupación por las diferencias sociales y por las relaciones familiares. La casa familiar, por cierto, se ha convertido en uno de los escasos atractivos turísticos de la región, a pesar de que en vida Dazai no fuera precisamente apreciado por aquellos pagos, siendo considerado poco menos que la oveja descarriada de la familia. El joven Dazai, que en su niñez pasó mucho más tiempo con una abuela que leía cuentos y con su aya que con sus padres, empieza a escribir en publicaciones amateurs locales a los 16 años. A los 21 se muda a Tokio para ingresar en la universidad, y allí entra en una vorágine de amores turbulentos, alcohol y drogas, cayendo enfermo con frecuencia y manteniendo relaciones siempre tirantes con el hogar paterno, desde el que, a regañadientes, le ayudan económicamente a subsanar sus desmanes. Durante esta época, y aun sufriendo una gran contradicción interna por ser él mismo hijo de un terrateniente, participa también en actividades de agitación comunista. Más que motivos ideológicos, le mueve el atractivo de su clandestinidad, pero pronto se desencanta al considerar que sus camaradas carecen de profundidad intelectual. Tras sobrevivir a nada menos que 4 intentos de suicidio, 1929, 1930, 1935 y 1937, uno de los cuales le cuesta la vida a su amante de entonces, finalmente, y gracias a los buenos oficios del reputado escritor Masuji Ibuse, contrae matrimonio en 1939. Entre medias, a punto estuvo de conseguir el prestigioso premio Akutagawa de 1935, quedando en segundo puesto. Dazai cuenta con libros satíricos como este, escrito en el último año de la guerra. Otros tiernamente autobiográficos, como Tsugaru, sobre su tierra natal. Y otros decididamente pesimistas, que fueron los que mayor fama le procuraron, en concreto Indigno de ser humano y El ocaso. Pero todos ellos guardan en común el retrato de ese joven inseguro, aficionado al sake y los manjares refinados o exóticos. Su prosa transpira en todo momento la desesperación del autor por no haber conseguido aún una obra maestra por la que se reconozca su talento, angustia que le lleva al punto de insistir sin éxito al famoso escritor Yasunari Kawabata para que, mediante su influencia, le otorguen un premio. En los pasajes más o menos autobiográficos, o de la vida de otros conocidos suyos, que delatan sus libros, predominan la descripción de las relaciones familiares, la incomprensión y soledad que sufre un intelectual de una provincia remota y desolada, el miedo a la vejez, el afán de reconocimiento de su talento y el narcisismo y la presuntuosidad asumidos, de los que él mismo, con un muy particular sentido del humor, a menudo se ríe. Se aprecia también en su obra el interés por la literatura occidental de vanguardia y la religión cristiana. Algo nada sorprendente, puesto que en la universidad, Dazai se especializó en literatura francesa, y por otra parte, Aomori fue una de las primeras prefecturas norteñas donde se instalaron los misioneros cristianos tras la apertura al extranjero del cercano puerto de Hakodate a finales del siglo XIX. Dicha obsesión por el cristianismo se rastrea también en el cine de Seijun Suzuki, quien casualmente pasó la posguerra en esa misma Aomori. Otogi Soshi significa literalmente cuentos de cabecera. Se entiende por tal los libros de cuentos tradicionales para niños, que equivalen a lo que en Occidente se conoce como cuentos de hadas, aunque pocas veces aparezcan hadas en ellos. Como es habitual en los autores japoneses, Dazai parte de la base de que el lector ya conoce los cuentos de partida, y alude con frecuencia a ellos. Pero aunque hayan sido editados de manera dispersa desde hace tiempo, como para un lector de habla hispana este conocimiento previo no tiene por qué existir, se ha optado por incluirlos como apéndice en el presente volumen para que sirva
Sample complete. Ready to continue?